¿Ok? Iniciamos. Bueno, entonces, la semana pasada discutimos un poco inicialmente sobre una lectura que les indiqué, pues básicamente no la íbamos a evaluar de una forma directa como un quiz o por el estilo, pero quería que lo leyeran y lo discutiéramos. No sé, tal vez vamos a hacerle una pregunta. Tyron, buenas tardes. ¿Puedes activar el audio un momento? Sí, señor, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Pudiste hacer la lectura que estaba en mediación virtual, que era relacionado básicamente a una posición de SRAE respecto a calidad del aire? Estaba muy relacionado con toda la actualidad del tema de COVID. Sí, señor. Bueno, la empecé bastante, no la pude terminar, Era bastante pero sí extenso. llegué. Sí, Ok, pero sí, de sí lo que leí toda se... la parte de tamaño de partículas y la dispersión y todo eso, sí. Perfecto. Digamos, desde tu perspectiva, como un profesional en ingeniería mecánica, ¿qué podrías comentarnos que fue lo más relevante o de lo que leíste, lo que te quedó como una idea más importante de conceptos que tenemos que tener presentes a la hora de diseñar sistemas? En la actualidad, pues es muy evidente las consideraciones que hay que tener sobre el tratamiento de partículas, no solo hacia el espacio interno ocupado, sino residuos que potencialmente puedan estar contaminados, que es algo, hoy vamos a hablar sobre ventilación. Entonces, es importante tener presente que sí, los recintos que estamos acondicionando, hacia los cuales vamos a diseñar sistemas para controlar humedad, temperatura, presión, partículas, tenemos que tener presente que así como el entorno puede estar contaminando nuestro sistema, si por ejemplo ponemos una toma de aire fresco cercana a un punto de emanación de gases de escape de un motor de combustión, podemos también estar contaminando el entorno o estar dispersando contaminantes que pueden tener una peligrosidad alta si no consideramos el tratamiento que requieren esas partículas contaminantes a la salida del proceso, al final del proceso. Entonces, me gustaría, Tyron, que nos comentes un poquito sobre eso, lo más relevante para vos o observaciones de importancia que consideres tengamos que tener presentes a la hora de diseñar sistemas de ventilación y aire acondicionado que se mencionan en el artículo. Sí, señor. Bueno, me interesó mucho esa parte, la de tamaño de los núcleos y de cómo como que se deshidrataban y que perdían un poco de tamaño y podían llegar más lejos. Uh -huh. Y después, perdón, perdón, la parte que seguía, donde hablaba de la responsabilidad del profesional diseñador, de tener muchas consideraciones. Creo que perdí un poco de tiempo leyendo ahí la parte de los tipos de enfermedades que podían dispersarse por la ventilación. Pero sí, tal vez por ese lado, el inicio fue el que me llamó más la atención. Claro, perfecto. Te agradezco mucho los comentarios. Y hay un comentario que durante las lecciones me van a escuchar mencionarlo recurrentemente, lo acaba de mencionar Tyron también, y es la cantidad de información disponible. Entonces, siempre tenemos que indagar toda la mayor cantidad de información que podamos sobre los requisitos, condiciones y necesidades que tiene que abastecer nuestro sistema para poder diseñar sistemas que realmente puedan cumplir con el desempeño esperado y pues la finalidad que espera el usuario o el cliente. Entonces, tal vez me gustaría comentarios de Kendall. Kendall, ¿puedes activar el audio también un momento? Sí, profe. Buenas tardes. Así como Buenas le tardes. consulté a Tyron, ¿cuáles serían como tus observaciones respecto al artículo? De lo que leíste, ¿qué te parece como relevante o más relevante durante el desarrollo del artículo que tengamos que tener presente para aplicar en nuestros diseños de sistemas de aire acondicionado? No, profe, sinceramente yo no pude leer el artículo, entonces no tengo el punto de vista para brindarle. Ok, ok, perfecto, tranquilo, no hay problema. Te recomiendo igual, esta lectura no era obligatoria, pero es bastante provechosa, en mi opinión. Te recomiendo que puedas hacer la lectura del artículo. Igual recordemos que toda la información que está pues en mediación virtual y se discute en la clase puede ser evaluada en el examen, entonces tener presente la lectura del artículo. Claro, profe, lo voy a leer. Gracias. Tal vez un comentario final. Maricruz, ¿puedes activar el audio un momento? Claro, profe. Ya, ok, buenas tardes. Yo sí tuve la oportunidad de leerlo y creo que es bastante... Buenas tardes, perdón, sí, tienes razón. Yo sí lo pude leer y realmente me parece que
específicamente para el momento en el que estamos ahora, creo que tiene bastante información bastante útil y hace referencia incluso como al coronavirus y todo. A mí lo que más me llamó la atención, y realmente es una pregunta que tenía, era a qué se refieren con el concepto de diluted ventilation, creo que es lo que dice. Entiendo que es como ventilación diluida o algo similar, porque eso es un concepto que utilizan varias veces e incluso hacen como una recomendación al respecto a ese tipo de ventilación, pero realmente no conozco a qué se refieren con eso. Ok, durante la lección de hoy que vamos a hablar sobre ventilación, hoy sí básicamente quiero que veamos dos presentaciones en la lección, igual vamos a hacer discusión y comentarios, pero cuando hablamos acerca de ventilación, podemos tener dos maneras generales de tratar esa ventilación. Hay unas aplicaciones muy específicas, por ejemplo, en ciertas aplicaciones médicas, en donde hablamos de un 100% de aire fresco. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Y vamos a hablar sobre este concepto de aire fresco. Se hablaba en el artículo sobre ASHRAE 62.1. Vamos a mencionar durante la lección una serie de observaciones respecto a este apartado de ASHRAE. Pero entonces hay algunas aplicaciones en donde, sabiendo que el aire en los recintos que estamos acondicionando, en la mayoría de los casos está contaminándose, sea por respiración, entonces estamos tomando oxígeno, los humanos, los ocupantes, descargando dióxido de carbono y estamos consumiendo el oxígeno que está presente en ese aire del recinto. Entonces, podemos estar generando contaminantes, así como se indicaba en el artículo, por vía respiratoria, que estén, dependiendo de la cantidad de ocupantes y del proceso que esté realizando, podemos empezar a saturar de contaminantes ese espacio. Algunas aplicaciones, por ejemplo, salas de cirugía, pensemos en un caso, ubíquense en una sala de cirugía de pacientes cardíacos. Entonces está un paciente siendo sometido a una cirugía, corazón abierto, es un ambiente que tiene que estar con una limpieza sumamente controlada. Entonces el diseño, por ejemplo, de este tipo de espacios tiene una serie de apartados, recomendaciones, observaciones que tienen que seguirse de acuerdo a lo que indica una sección de ASHRAE, pero la calidad y la limpieza de ese aire tiene que ser muy estricta, monitoreada. Entonces, en estos espacios no recirculamos alguna cantidad de aire como sí podemos hacerlo, lo vamos a ver durante la lección, en espacios, por ejemplo, de oficina, donde hay una cantidad de contaminantes menor y la exposición que pueden tener los usuarios a esos contaminantes no es de tan alto riesgo como, por ejemplo, esta sala de cirugías que estamos hablando, en donde un defecto en esa calidad o limpieza del aire puede inclusive pues, comprometer la vida humana y generar o causar la muerte de un paciente. Entonces esto viene a ser una premisa. En ese caso se diseña efectivamente para que el proceso sea completamente satisfactorio y dentro de ello resguardar la vida humana de ese paciente que está siendo sometido a la cirugía. Entonces se entrega aire que es llevado a condiciones de humedad, de temperatura apropiadas para ese recinto, se filtra de una manera según se requiera, se dosifica el espacio y se retira en su totalidad. Entonces los ocupantes están, sí, tomando ese aire a condiciones apropiadas de temperatura, de humedad, de filtración, a condiciones de velocidad inclusive específicas en que se está dosificando, la forma en cómo se dosifica el aire. También vamos a observar que dependiendo del proceso puede ser específica para controlar contaminantes. Entonces habrá algunos procesos donde el aire, sabemos que por densidad el aire frío tiende a bajar. Habrá algunos procesos en donde la ubicación de los difusores y la ruta del aire, perdón, vamos a querer controlarla de forma muy específica para evitar que si estamos generando o entregando flujos de aire que puedan generar turbulencias o una mezcla de aire, en algunos casos esto puede generar una dispersión de contaminantes. Entonces, esto que estamos hablando, pensemos en un espacio de oficinas donde entregamos aire que está teniendo contacto con la carga térmica y vamos a hablar ya sobre esa ventilación diluida o dilución del aire del recinto. Okay. En ese otro escenario vamos a tener ocupantes que no van a estar generando mayor contaminación o afectación sobre el aire que su carga térmica y contenido de humedad. Entonces, habrá un caso donde ASHRAE permite que se haga una determinada recirculación del aire fresco. Entonces se diluyen los contaminantes
con una parte de aire fresco y el aire que está en el recinto. Entonces, guardemos en la mente esos dos escenarios prácticamente diametralmente opuestos. Casos muy específicos, sea en casos de cirugías, en aplicaciones especiales de producción, aplicaciones de procesos de manufactura, en donde todo ese aire que se entrega tiene condiciones controladas. Al absorber calor o contaminantes, tiene que retirarse completamente del proceso. Esos casos los vamos a tratar en su gran mayoría como casos de 100% aire fresco. Hay toda una lógica de operación de ese tipo de sistemas y control de ese sistema para controlar desde el consumo de energía que tiene hasta el monitoreo del aire que se está entregando. Y entonces tendremos los otros casos en donde ASHRAE nos indica que podemos suministrar a un recinto ocupado por personas una cantidad mínima de aire fresco, que está relacionado con la cantidad de ocupantes y la tarea que se está llevando a cabo. Entonces vamos a ver una serie de datos tabulados con los que a través de una fórmula que indica ASHRAE podemos calcular ese mínimo de aire fresco requerido. Mientras cumplamos con esa cantidad mínima relacionada con ocupación y dimensiones del espacio, ASHRAE nos garantiza que vamos a tener condiciones apropiadas para esos ocupantes, o nosotros podemos garantizarlas en nuestro diseño. A partir de ahí podemos llegar, sí, hasta casos de 100% aire fresco, efectivamente. Hay consideraciones relacionadas con carga y tratamiento de aire que tenemos que visualizar, efectivamente tenemos que hacerlo. Entonces el día de hoy vamos a hablar y desarrollar conceptos respecto a ese tema. Pero entonces te queda claro, Maricruz y compañeros, compañeras, ese concepto de ventilación lo vamos a desarrollar, pero que hay un caso de dilución de contaminantes y un caso en donde todo ese aire entregado se retira. Maricruz, ¿te queda claro? ¿Y hay alguna otra? Sí, totalmente. Más bien, muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Alguna otra consulta o duda similar a esa consulta de Maricruz que tenga algún participante del día de hoy? Profe, yo tengo una duda. Bueno, Adelante. es como una consulta un poco salida del artículo. Adelante, Kendall. Es que yo tengo dos versiones. Mi hermana es enfermera del área quirúrgica de la caja y ella me menciona bueno, ella lo dice como en forma de queja de que el aire de ahí es muy frío y de la sala de operaciones, pero que el chorro de aire está prácticamente encima donde ellos están trabajando. Y por otro lado, yo tengo la versión de donde yo hice la práctica, que probábamos los filtros HEPA del aire acondicionado de alta eficiencia, y nos mencionaban que al menos que ellos supieran, la caja no hacía testeos a los filtros de los aires acondicionados de nada, básicamente. Entonces, profe, existe la posibilidad, usted sabe de si la caja sí realiza ese tipo de pruebas, porque perfectamente podríamos estar metiendo cuerpos extraños y partículas a prácticamente alguien que está abierto, ¿verdad? O sea, en plena operación. Y eso es sumamente peligroso. Eso es aún más peligroso si nosotros hacíamos pruebas en cuartos limpios de dispositivos que iban a ser introducidos en el cuerpo de una persona. Imagínense lo que es el aire directamente, que lo inyectemos en cavidad, ¿verdad? Eso es aún más peligroso. Correcto. Tu pregunta es muy relevante, Kendall, en varios aspectos. El primero que rescato es, para Kendall y a todos los integrantes del grupo, es ese cuestionarse que siempre tenemos que tener presentes por nuestra naturaleza de profesionales en ingeniería. Entonces, siempre cuestionen hasta que estén satisfechos con su respuesta. Cuestiónense ustedes mismos sus decisiones antes de terminar de tomarlas. Entonces, sí, esto fue completamente verificado. Puedo contrastar esto con alguna otra condición, situación, caso que pueda suceder. Es parte de la creatividad que se le inyecta a una solución y parte de pues, nuestro desempeño profesional, el realmente verificar si estas soluciones están pues cumpliendo a cabalidad y abarcando todas esas posibilidades de riesgo que pueden estar relacionadas con el proceso. Hay procesos mucho menos riesgosos que otros o procesos mucho más críticos que otros. Entonces, respecto a si la caja realiza o no procesos de validación, viene hacia una pregunta o comentario más atrás, que es nuestra responsabilidad en el diseño de generar diseños lo más sencillos posibles para evitar que en manos del usuario o del operador queden tareas que puedan ser muy críticas, muy delicadas o muy elaboradas a nivel de verificación y que puedan comprometer la operación normal o el mantenimiento normal de ese sistema. Entonces, desde colocar o concebir la ubicación de equipos
desde la generación de los planos en lugares donde no son fácilmente accesibles para mantenimiento, de la mano todos los accesorios que permiten la operación, hasta la omisión de detalles en los manuales de operación del sistema. O sea, si diseñamos un sistema, tenemos que generar de la mano un manual de operación para el mismo, donde se indique o anexe toda la información relacionada con requerimientos de mantenimiento, condiciones operativas, periodicidad de pruebas y demás condiciones para que ese sistema pueda operar de forma satisfactoria. Dependiendo de nuestro proceso, deberíamos realizar pruebas o comprobaciones de operación periódicamente. Es correcto, eso nos permite garantizar que el sistema opera de forma satisfactoria. ¿Qué tan periódico deben ser las pruebas? Usualmente teniendo información, ya sea histórica o durante la operación que vamos recopilando con nuestros sistemas de BMS, de sensado y de procesamiento de información y almacenamiento, podemos realmente analizar, bueno, los filtros están teniendo una duración de tanto tiempo para que su rendimiento, condiciones operativas, condiciones de filtración caiga. Empezamos a detallar nuestro plan de mantenimiento. Esa descarga del aire que estaba mencionando también Kendall, es una línea delgada en donde tenemos que pensar la aplicación en la que estamos pensando, qué finalidad tiene. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de los cuartos eléctricos. Hay ocupantes y tenemos que considerar una cantidad de aire fresco para ventilación de esos ocupantes. O realmente lo que nos es crítico en ese proceso es mantener un punto de humedad y temperatura muy delicado, porque lo que estamos buscando proteger son los equipos, que son los que realmente van a pasar la mayor cantidad del tiempo sometidos a ese proceso. Entonces, en las salas de cirugía, como hablábamos, ese aire frío, que por densidad va a tender a bajar, queremos que cuando está caminando personal de enfermería, el personal encargado de anestesia, de demás procesos que se llevan durante una cirugía, al caminar, en los zapatos, por más limpieza que se genere, pueden haber alguna cantidad de contaminantes. Contaminantes que incluso están siendo residuos del proceso de cirugía y están cayendo al suelo. Queremos que ese flujo de aire venga de la parte superior, barra el espacio y se dirija hacia la parte inferior a baja temperatura controlada para garantizar que no estamos teniendo flujos o turbulencias redirigiendo contaminantes hacia pues, las cavidades que están siendo operadas en ese momento por parte del personal médico. En muchos procesos de producción vamos a tener condiciones similares, en donde puede que no sean relacionadas con el confort del ocupante, y por eso en muchos de esos casos, el ocupante en plantas de producción, por ejemplo, donde se ocupa humedad controlada y baja temperatura, porque el proceso así lo requiere, muchas veces el personal va a tener que utilizar equipo de protección personal apropiado para ese ambiente, porque lo que se está buscando controlar es el proceso con condiciones de operación muy específicas. No es que se está pensando en dejar el personal de operación fuera del proceso, pero la condición específica a la que se está llevando el espacio acondicionado es para que el proceso pueda cumplirse a cabalidad de acuerdo a las restricciones que presenta. De nuevo, conociendo muy bien el proceso, podemos llegar a detallar todas estas observaciones o limitaciones que va a tener pues, nuestro diseño. Entonces, pensar en un espacio de oficinas, de un call center, que es estrictamente confort de ocupantes. Entonces, pensar en una temperatura apropiada para confort, que ASHRAE también nos lleva a esa temperatura. Una humedad relativa controlada y un ruido controlado en ese espacio, muy probablemente sean parámetros con los que vamos a dirigirnos a realizar ese diseño de ese sistema. Pero de nuevo, estamos recopilando información y conociendo muy bien el proceso hacia el cual vamos a diseñar ese sistema para tener una solución. Entonces, Kendall, respecto a ese comentario, que sí, en algunas aplicaciones hay personal, pensemos en una cámara de congelación, de congelamiento, de manutención de productos cárnicos. Sí, hay que ingresar personal para realizar labores de carga, descarga de ese espacio refrigerado. Sí, las condiciones, no sé si alguno ha tenido oportunidad alguna vez de estar en una cámara fría para mantenimiento de lácteos, carne o algún producto. La temperatura evidentemente es baja de la mano con la humedad, entonces las vías respiratorias se secan, similar a estar en un lugar de temperaturas bajo cero y se irritan mucosas, ojos y demás, pero básicamente eso es un
un lapso de tiempo corto en el que el personal ingresa, se retira y lo que se está buscando es mantener condiciones para el producto que está siendo sometido al proceso de congelamiento. Entonces, respondo tu pregunta, Kendall, con el comentario, o te queda alguna duda o quieres hacer un comentario. Súper válido, no, no, claro, profesora. Sí, yo tenía entendido que la baja temperatura es por, precisamente, en caso de que hayan virus o digamos, microorganismos suspendidos, eso les limita un poco la movilidad, entonces mejora la seguridad un poco. Pero no, no, claro, profe, súper claro. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a ver también en las diapositivas, hay un punto relacionado con confort, microorganismos y temperatura, que ASHRAE relaciona, en donde en extremos de temperatura y humedad muy alta o muy baja, la actividad de los microorganismos se incrementa. Entonces hay un punto cercano al centro de humedad relativa 50% y 24 grados de temperatura centígrados. Usualmente en muchos procesos de microorganismos vemos que su actividad desciende o está controlada. Entonces también es otra de las razones por las que buscamos en los espacios donde se está realizando procesos quirúrgicos, tener una temperatura y humedad controladas y tendiendo a ser bajas. No se opera en espacios con alta temperatura o alto contenido de humedad. Entonces lo vamos a ver ahorita durante la lección. Voy a compartir la presentación. Igual si van habiendo dudas o comentarios, los vamos discutiendo durante la clase. Ok, esta presentación la teníamos de la semana pasada. Vamos a terminar el día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre algunos otros comentarios relacionados con condiciones de diseño. Hago un pequeño apartado. En mediación virtual puse un ejemplo del uso o la aplicación del método CLTD para cálculo de carga térmica. Entonces, los que, de nuevo, no tienen a mano su hojita de cálculo del curso anterior, la hoja de Excel, o quieren repasar alguno de los procesos del cálculo de carga por medio del método CLTD, pueden recurrir a ese artículo o posteriormente hacer una consulta. Pero para este curso, de nuevo, nos basamos en ese conocimiento previo que viene del curso anterior. Entonces, información general y procedimiento. Vamos a proceder para calcular la carga, utilizando algunas aproximaciones para estimar la cantidad de calor que se requiere remover de un espacio para poder acondicionarlo. Entonces, como hablábamos minutos antes, habrán algunas aplicaciones en donde queremos estrictamente controlar esa carga térmica. O sea, nuestro objetivo es mantener condiciones de confort internas, algunos procesos en donde realmente la carga térmica no nos es relevante y queremos estrictamente filtrar y controlar partículas, microorganismos o contaminantes de ingresar al proceso, sea estrictamente ventilación, o algunos otros donde estrictamente queremos controlar humedad. En el medio van a haber mezclas de procesos con esas características entrelazadas. ASHRAE es el nombre en inglés cuyas siglas significan la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Tiene como propósito esta entidad, sus miembros tienen como objetivo compartir ideas, realizar investigación y escribir estándares de la industria para diseño y verificación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Yo les he referido a información que está disponible de manera gratuita en ASHRAE. Una membresía de ASHRAE tiene un costo anual. Hay diferentes clasificaciones para el costo. Hay una membresía también para estudiantes, pero también hay mucho material que está disponible de forma gratuita. Entonces, esto es algo que les invito para recurrir constantemente para ver material que está disponible en el sitio web de ASHRAE. En esta imagen se muestra el edificio de ASHRAE en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, el cual fue sometido a una renovación que permitió una reducción en el consumo de energía durante operación en cerca de un 30%, por medio de mejoras a los cerramientos, a la envolvente del edificio y el uso de sistemas de recuperación de energía. Esto es curioso porque hay varios sectores dentro de la instalación donde las paredes tienen un acrílico, donde podemos observar componentes que generalmente están fuera de vista, pero que en este edificio entonces se resaltan, sea elementos de valvulería, elementos de tubería, elementos de control, que se pueden observar mientras se recorre el edificio. Las condiciones de diseño según ASHRAE. Entonces, esta imagen que vemos en la pantalla es, por ejemplo, uno de los tipos de diseños con los cuales se puede manejar carga térmica. Vamos a, durante el curso, hablar de estos diferentes conceptualizaciones desde el diseño para manejar carga térmica. Esto que vemos es la configuración de un serpentín para la generación de un banco de hielo.
Este es el edificio de oficinas llamado El Cedral en Escazú, por el peaje Escazú. Cuando uno pasa enfrente del edificio de oficinas, ve una zona jardinada. Dentro de esa zona jardinada tenemos unos tanques grandes con serpentines, por los cuales fluye agua con anticongelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente ponemos un enfriador chiller a operar y hacer circular por todo el interior de esta gran superficie de tubos agua con anticongelante a menos de 0 grados. Y en todo este tanque de almacenamiento va a estar un contenido de agua rodeando esa superficie fría. Entonces, recordando lo que hablábamos en el caso anterior de la bebida que se vierte en un vaso con hielo, si dejamos eso por un tiempo muy corto, la transferencia de calor pues va a ser poca. Si permitimos que haya un contacto con los dos fluidos o las dos condiciones de temperatura por un tiempo más extendido, vamos entonces a llegar a una estabilidad térmica en ambos fluidos. En este caso, ¿qué buscamos? Y empezando a entrelazar conceptos. Recordando que los motores eléctricos que mueven la gran cantidad de nuestras máquinas de enfriamiento, en este caso los chillers, tienen comportamientos de arranque, en donde, dependiendo del motor, en la actualidad utilizamos muchos variadores de frecuencia para controlar los picos de arranque de los motores eléctricos, pero también tenemos, y esto ya es pues conocimiento también del manejo de la facturación eléctrica nacional, tenemos horas en donde es más costoso poner, por ejemplo, operar una carga y su capacidad de consumo eléctrico de un motor que en otras horas del día. Entonces, ¿qué ganamos con una configuración como esta? En las horas donde la energía es más económica, más barata, ponemos a operar el chiller, hacemos fluir el agua a menos de 0 grados por todos estos serpentines y empezamos a generar una enorme marqueta de hielo. Entonces, un tanque conteniendo una gran cantidad de agua, empezamos a bajar su temperatura en las horas en donde el consumo eléctrico que va a ser generado por el chiller está a un costo menor, aprovechamos esa condición, hacemos un almacenamiento de frío, por llamarlo de una manera, por medio de agua helada, y en las horas del día, en donde el consumo de energía tiene un costo mayor, lo que se va a utilizar no es el chiller, sino que vamos a descongelar esa cantidad de hielo disponible, ese almacenamiento de frío, y lo que vamos a hacer es poner a operar un circuito paralelo de bombeo que va a distribuir agua al edificio y está trayendo la carga térmica. Entonces, en la noche, por ejemplo, se congela toda esa agua y durante el día se pone un sistema de bombeo a enviar utilizando ese glicol que ahora no va a ser el que enfríe, sino el que va a absorber esa temperatura. Entonces, traemos toda la carga térmica de los edificios, la hacemos pasar por estos serpentines y ahora más bien esa carga térmica vamos a estarla haciendo interactuar con ese gran almacenamiento de frío que tenemos en ese recinto. Entonces, sí, es una solución pensada para espacios que tienen o manejan cargas térmicas muy amplias. Esto, de nuevo, es un conglomerado de 4 edificios de oficinas. Entonces, pues la carga térmica que se maneja durante la semana es bastante amplia. Necesitamos aquí una serie de conceptos estructurales que tradicionalmente no usamos con mucha frecuencia, pero es parte de la comunicación que tenemos que tener con nuestros colegas profesionales en ingeniería civil. Entonces, lo que son características y capacidades que tiene este tanque con la expansión y contracción del agua que vamos a enfriar acá, materiales de aislamiento, juntas de expansión que van a permitir unir estas superficies metálicas con la tubería del circuito. En la lección anterior, alguno de los compañeros y compañeras hablaba sobre los soportes. Entonces, cuando tiembla, ¿qué va a pasar con ese serpentín? Si está rígido una superficie de concreto, va a romperse. Entonces necesita un tipo de aislador de movimiento o vibración para que cuando se presente un sismo no haya rupturas en esa cámara de almacenamiento de agua y hielo. Entonces hay una serie de información adicional que para, por ejemplo, una solución como este tipo, tenemos que recopilar e investigar a fondo para poder dar una solución apropiada. ¿Okay? Todo esto son tubos de acero con un recubrimiento de galvanizado. Ok, métodos para cálculo. Variaciones en las características de los recintos pueden llevar a cálculos de carga de alta complejidad. Entonces, habrán algunos diseños que tienen un comportamiento de carga sumamente estable, por ejemplo, en plantas de producción que trabajan 24/7. Pero habrá algunos otros recintos que tienen comportamientos mucho más
aleatorios a lo largo de la periodicidad semanal o anual. El flujo de calor, que es variable durante el día, va a producir una carga que va a sufrir cambios a lo largo del día. La magnitud y el patrón que sigue el flujo de calor dependen de las características del edificio, su exposición solar, y se genera un perfil de carga térmica específico para cada edificación. Para determinar el perfil de carga térmica es necesario un análisis con lapsos cada hora. Cuando hablamos de calefacción, los cálculos de carga para calefacción asumen simplificaciones que van a reducir los casos a un análisis de carga sensible con transmisión a través de paredes, piso y cielo, con un comportamiento relativamente constante. Entonces, recordemos que cuando tenemos temperaturas bajo cero, van a haber consideraciones particulares respecto a la humedad. Tenemos condiciones heladas en el exterior, entonces en muchos casos vamos a tener que observar ese comportamiento del aire y su afectación interna en el recinto. Entonces el aire fresco, al cual tradicionalmente queremos bajarle la humedad, cuando ingresa al recinto, en casos de calefacción muchas veces tendremos que controlar esa humedad agregando algún contenido de vapor de agua para subir el contenido de humedad y, dependiendo del proceso, llevarlo a condiciones apropiadas, por ejemplo, para confort humano. En el artículo también se mencionaba, como hablamos al inicio de la lección, casos en donde el contenido de humedad es muy bajo, produce otra serie de afectaciones en la dispersión de partículas que pueden contener microorganismos. El cálculo de carga por enfriamiento. Entonces, los procedimientos para cálculo de carga de enfriamiento que propone ASHRAE contemplan efectos de calor sensible y calor latente, que empezamos a discutir la lección anterior. Procedimientos simplificados, aceptados, que pueden realizarse a mano, incluyen carga de enfriamiento por diferencia de temperatura. El método que hablamos, CLTD, Cooling Load Temperature Difference. Enfriamiento, vamos a tener un manejo de carga sensible y latente. Los equipos de aire acondicionado tienen una capacidad sensible y latente máximas que pueden manejar. Se definen en el cálculo de carga y cuando se realiza la selección del equipo. Entonces, tal vez vamos a hacer una pregunta a María Fernanda. María Fernanda, ¿puedes habilitar el audio un momento? Sí, profe, dígame. Ok, en el curso anterior de principios de refrigeración y aire acondicionado, volviendo al tema del proyecto final, usted recuerda que se realizó una selección de equipo y para seleccionar ese equipo usted consideró la carga total. ¿Recuerda cuánto era la carga total del equipo que seleccionaron para ese curso? No, profe, no recuerdo exactamente. ¿Y usted recuerda si ese equipo se seleccionó considerando la carga sensible y latente o lo seleccionaron considerando estrictamente la carga total? Ok, en nuestro caso, bueno, no sé si se recuerda el de los data centers, entonces la carga que teníamos latente resultó ser muy pequeña, digamos. Entonces sí fue una carga total, pero predominaba la sensible. Ok. ¿Considera usted que en un proceso donde tenemos ocupación por personas, tenemos que valorar realmente que nuestro equipo cumpla con los dos parámetros? ¿O habrá algunos casos en donde básicamente nos importa solo la carga total que cumpla? Bueno, pues en este momento me voy más por la idea de considerar ambas cuando se trate de personas en el recinto. Okay. Habrá algunos casos, y de nuevo volvemos al tema de conocer, muchas gracias María Fernanda, de conocer muy bien cuál es nuestra finalidad con el sistema de acondicionamiento. Pensemos en procesos críticos y procesos que no son tan críticos. En una cabina de playa, probablemente la ocupación va a ser muy irregular durante la operación. Vamos a querer mantener en una cabina de playa sencilla, pensemos en un equipo, en una carga térmica total de 1 tonelada de refrigeración, de 12,000 BTUs. Es una cabina de playa pequeña. Tenemos personas que entran y salen, ocupación errática durante el día. Va a haber mucha humedad en el ambiente y una puerta abriendo y cerrando, va también a permitir ingreso de gran cantidad de humedad al recinto. Entonces, habrá algunas aplicaciones en donde podemos tomar una decisión. Uno puede pensar, bueno, un equipo mini split es tan sencillo que usualmente en sus fichas técnicas ni siquiera tengo una separación entre mi carga total, sensible y latente. Es terriblemente sencillo, pero puede que en una aplicación también tenemos que ser muy conscientes del costo de nuestras soluciones.
Entonces habrá algunas aplicaciones en donde si la criticidad es muy baja y lo que buscamos es una condición de confort aproximadamente satisfactoria para esos ocupantes, podemos tener pues casos donde la solución es sí la más sencilla a nivel de equipo, pero que permita tener un costo acorde con esa decisión de solución y entregar condiciones pues apropiadas para los requerimientos del usuario. Que habrá otras condiciones en donde, por ejemplo, no podremos pensar en llenar un call center con 7 equipos mini split, porque vamos a tener otras condiciones de ocupación, de manejo de aire fresco y demás. Entonces, de nuevo, conociendo el problema que estamos enfrentando y la solución que tenemos que desarrollar, podemos tomar decisiones y seleccionar un equipo que vaya de acuerdo con el requerimiento de esa solución. Entonces, algunos de ellos podrán ser aceptables en ser muy básicos y otros necesitarán ser mucho más elaborados a nivel de selección y componentes, tomando en cuenta con mucha precisión que puedan cumplir nuestra carga sensible y latente propia del proceso, de nuestro cálculo de carga. Recordando, el calor sensible es calor añadido directamente por conducción, convección y radiación, y la carga latente está generada por humedad añadida al recinto, o está relacionada con humedad añadida al recinto. Se requiere enfriamiento adicional para condensar ese exceso de humedad y mantener condiciones de confort. Calor latente, el manejo del condensado. Vapor de agua en el aire, cuantificado por medio de humedad relativa, está definido en determinados parámetros de acuerdo a ASHRAE para poder mantener condiciones de confort humano. Fabián está en línea hoy. No sé si ya se unió. No, Fabián, no estás en línea todavía, ¿verdad? No. Okay. Hay unas observaciones que hizo Fabián, hice una pregunta la semana pasada, él me respondió por correo, y están relacionadas con ese condensado que se genera al hacer nuestros procesos de enfriamiento y deshumidificación, y hay una serie de observaciones en ese punto de drenaje que hablábamos. Sí, el condensado tiene que salir del proceso, pero si el ventilador está empujando aire a través del serpentín, por lo general vamos a tener una presión positiva en ese espacio, el ventilador empujando hacia el serpentín en esa cámara, y esa presión va a hacer que el drenaje tenga una tendencia a estar forzado hacia la salida. En los casos en donde tenemos el ventilador enfrente del serpentín y el aire está siendo succionado a través del serpentín, en la cámara anterior, el retorno, en donde vamos a tener el drenaje saliendo, va a estar ejerciéndose una presión negativa. Entonces, la máquina internamente, por el simple hecho de colocar el ventilador enfrente o atrás del serpentín, puede tener un comportamiento muy específico a nivel del drenaje que tenemos que tener presente. Al estar la configuración draw-through, que está succionando a través del serpentín, podemos tener una generación de presión negativa en el retorno, y tenemos que tener una consideración especial a la hora de diseñar el drenaje de ese sistema. Esa presión, que recordemos, esa presión negativa de succión, la vamos a medir en pulgadas de columna de agua. Si efectivamente ese sistema va a tener una capacidad de succionar, dependiendo a su presión estática, una cantidad de pulgadas de columna de agua. Si el drenaje es de un tamaño menor a la capacidad de ese equipo de levantar una pulgada de columna de agua, básicamente lo que va a suceder es que al intentar drenar, esa agua va a ser succionada por el equipo y va a ser descargada a través de nuestro sistema de ductos o del equipo. Entonces, más adelante lo vamos a discutir con más detalle, pero tengan presente la importancia del diseño, la colocación y el espacio que se requiere, la configuración para el drenaje de cada uno de nuestros sistemas de enfriamiento y deshumidificación. ¿Ok? Aportes de carga sensible y latente, los ya hemos discutido, pero algunas cargas de componentes de carga de enfriamiento. Entonces, conducción a través de techos, paredes, ventanas, vamos a tener carga sensible, es una carga hacia el serpentín, todas estas. Radiación solar, las personas que van a generarnos carga sensible y latente, conducción que nos va a generar carga sensible, ganancias de calor del sistema, carga sensible, algunas otras, por ejemplo, muy crítica que hemos hablado, la infiltración, que tiene componentes sensibles y latentes. Esta ganancia interna de calor es la tasa a la cual ingresa o se genera calor. Formas de ingreso de calor son radiación solar por ventanas, conducción por paredes y techos, conducción de calor por particiones, cielos y pisos,
luces, equipos, personas, que es lo que llamamos la ocupación de un recinto, ventilación e infiltración, que es flujo de aire externo. Entonces, este concepto de la ocupación y esa carga térmica relacionada con luces, equipos y personas, es importante tenerla presente en el diseño, puesto que en muchos de los casos de confort, por ejemplo, estamos diseñando para manejar carga térmica, pero para entregarle confort a esos ocupantes. Entonces, el uso, por ejemplo, de termostatos, que son la próxima semana vemos algunos detalles de termostatos, pero son los elementos que están en las paredes usualmente o en sistemas de mini split, un control remoto. Dentro de ese control está un sensor de temperatura, un termistor. Entonces, si el espacio está ocupado, los ocupantes requieren condiciones de confort, programan la condición de confort a, por ejemplo, 24 grados en el termostato o en el control, y el sistema va a mantener esa condición de temperatura de la mano controlando humedad. Si ese elemento es programable, podemos garantizar que si mi ocupación es, por ejemplo, en el aula universitaria, pensemos que estamos en una de las aulas de ingeniería de la UCR, y esa ocupación es de lunes a sábado. Los domingos no se opera. Pero no tenemos decidimos no colocar un termostato programable porque era más barato o ni siquiera lo consideramos como un beneficio. Entonces no tenemos posibilidad de indicar en el termostato no se encienda nunca un domingo. Y tenemos una temperatura programada de 24 grados. Como siempre está programada a 24 grados, nadie lo apaga un sábado. Los domingos no hay ocupación, nadie que esté requiriendo que se maneje esa carga térmica, pero sí puede estar habiendo en ese recinto carga por infiltración, carga por particiones, conducción por paredes, irradiación por ventanas. Entonces el sistema va a iniciar su operación por ningún motivo, porque estamos diseñando ese sistema para manejar o darle confort a estas personas, a esta ocupación. Entonces, esos son de nuevo consideraciones de diseño. Desde el mismo diseño tenemos que indicar, bueno, este sistema, por su tipo de comportamiento de operación, va a requerir este tipo de termostatos. Y eso se indica con un submeter, una ficha técnica, y se indica también en los planos. Entonces, más adelante veremos detalles sobre las múltiples opciones que hay en un elemento tan crítico, pero tan sencillo como este control, el termostato, que nos permite gobernar las condiciones de temperatura del espacio. Tener presente también que si el sistema opera con agua, es un sistema de agua helada, el termostato es específico para ese sistema, porque la señal de ese termostato lo que está controlando es la apertura y cierre de una válvula que permite el paso de agua. Entonces, si el serpentín tiene agua fría, porque la válvula se abrió y permitió el ingreso de agua fría, podemos manejar la carga térmica. Si el termostato está apagado y la válvula está cerrada, no va a haber agua fría y no tenemos una superficie de intercambio de calor a la cual entregarle el calor. Vemos entonces que ese termostato mueve una válvula que permite el paso de agua. En el caso de los sistemas que operan con gas refrigerante, el termostato va a enviar señales para el control de la válvula de expansión. Entonces veíamos en la primera lección, pues este elemento que puede ser electrónico a nivel de su operación o termostático, el termostato va a permitir el control de ingreso de más o menos refrigerante en ese sistema y también el encendido y apagado del mismo. ¿Ok? Entonces todo esto teniendo presente el manejo o las consideraciones relacionadas con la ganancia interna de calor del recinto. Este concepto de infiltración le vamos a prestar mucha atención durante el curso porque vamos a querer que sea controlado tendiente a cero. Siempre la infiltración es una cantidad de aire externo que consideramos porque no tenemos un completo control sobre el mismo, pero vamos a buscar en nuestros diseños tenerlo presente e instalar elementos o sistemas de control que nos permitan reducir esa cantidad de infiltración al mínimo. Una aplicación muy sencilla, por ejemplo, vamos a hacerle una pregunta a David. David, ¿puedes habilitar el audio un momento? David Moya. Sí, profe. Ok. En muchos supermercados, uno ingresa por las puertas y has percibido algo particular en relación con ruido o con movimiento de aire cuando pasas a través de la puerta de ingreso de un recinto de supermercado. Sí, bueno, los que son muy grandes, sí. Se escucha como de aire. Bueno, uno lo siente y lo escucha, el aire saliendo. Has percibido exactamente un impacto de aire
¿sabes por qué se genera y de dónde surge esa corriente de aire a alta velocidad? Porque genera ruido también, ¿verdad? Sí, bueno, creo que se usa para que el aire enfriado, digamos, dentro del recinto no se salga, o no, al revés, el aire caliente de afuera no entre al recinto. Creo que es algo así. Correcto. ¿Qué otra es efectivamente? O sea, es una barrera que se está generando para controlar la intercambio de aire entre el recinto interno acondicionado y el exterior por una condición de apertura de puertas que tiene que presentarse. ¿Qué otro beneficio u aplicación crees que tiene esa cortina de aire, así se le llama, que se coloca sobre las puertas de, en este caso, un centro de supermercado? Bueno, no sé si ahora con esto de las enfermedades, así, bueno, como una cuestión sanitaria, tal vez, eh, pero no sé si va por ahí, la verdad. No, no se me ocurre otra, la verdad. Ok, lo vamos a ver igual ahorita en las próximas diapositivas. ¿Qué ganamos? Es una barrera que efectivamente con descarga de aire a alta velocidad nos limita la interacción entre aire interno y aire externo, pero también nos controla contaminantes. Por ejemplo, en cada apertura de puerta podría potencialmente ingresar insectos, ingresar polvo, ingresar suciedad al recinto. Entonces, esa cortina, esa descarga de aire a alta velocidad nos permite que si un insecto trata de ingresar, una mosca, al espacio controlado, acondicionado, esa barrera le impide el ingreso al recinto. De una forma similar, controla el ingreso de otros contaminantes que puedan estar viajando en el aire, polvo y demás contaminantes. Ok, bueno, entonces sí va por ahí mi idea. Correcto. Y en ese proceso, ese concepto de infiltración con un elemento como ese lo estamos controlando. Entonces, ese aire externo que está intentando intercambiar calor con nuestro recinto, estamos controlándolo por medio de una manera forzada, sí, con ventilación forzada, pero es una solución que fue planeada dentro de nuestra solución de sistema de ventilación y aire acondicionado. Ok, gracias, David. Brian, veo una mano levantada con una pregunta. Adelante. Sí, yo, profe. Eso tiene que ver con lo que decía en el artículo, que era como que había digamos, hacían que el recinto tuviera una presión mayor al exterior. Ese comentario está relacionado con esa idea. La cortina de aire no afecta la presión interna o externa. Momentáneamente está generando un recorrido de aire a alta velocidad que genera una barrera entre los dos recintos. Pero el tema del control de presiones, igual lo vamos a hablar a lo largo de la presentación de ventilación y durante el curso. Físicamente, el control de presión en un recinto, entonces voy a poner un ejemplo, tal vez para verlo de una manera un poco dramática, pero que es muy sencilla de entender. Entonces, Brian, pensá que, bueno, estás en tu casa de habitación, pensá que cerrar todas las puertas en el recinto donde estás en este momento. Y todos los que están participando en la lección piensan de forma similar. Entonces, sobre el techo hay un ventilador, un inyector de aire. Ok, Brian pensó, bueno, voy a instalarlo porque quiero que haya una recirculación de aire, pero cerró todas las puertas. Esa puerta abre hacia adentro. Yo giro la manija y abre hacia adentro. Pero el ventilador se enciende y empieza a hacer que ingrese aire exterior hacia el recinto. Todas las puertas y ventanas están cerradas y empieza a entrar aire y entrar más aire y entrar más aire y entrar más aire. Ese aire está viajando, sabemos que en la universidad, estamos en Costa Rica, a nivel de cifras significativas y datos manejamos Sistema Internacional de Unidades, pero la gran mayoría de literatura está en inglés y generalmente vamos a referirnos, cuando hablamos de flujo de aire, a CFMs, pies cúbicos por minuto, cubic feet per minute. Entonces, un pie son 12 pulgadas, un pie cúbico, imaginen una caja de 12 por 12 por 12 de aire, sí, aire fluido, ingresando al recinto. Pensemos que ese ventilador es de 400 pies cúbicos en un minuto. Una cantidad de 400 de esas cajas cada minuto está ingresando como contenido de aire ese ventilador en mi recinto. Entonces, después de una hora, ha ingresado una gran cantidad de aire en el recinto y Brian va a tratar de abrir la puerta del recinto que abre hacia adentro. Brian, ¿qué pensás que puede suceder en esa condición particular que está siendo sometido el recinto?
Que me va a costar un montón abrir la puerta. Porque estás subiendo la presión de tu recinto respecto al exterior, ¿correcto? Tengo que vencer la presión del recinto para poder abrir la puerta. Efectivamente. Y si no tenés ninguna manera de aliviar esa presión hacia el exterior, esa presión puede ser sumamente alta hasta que busque, como toda la naturaleza, equilibrarse y buscar una ruta de escape, romper algo. Entonces, vamos a hablar sobre elementos de control, así como hay válvulas de seguridad. ¿Qué permite una válvula de seguridad en un sistema de agua potable? Brian. Una válvula de seguridad. Sí, en una red de agua potable sabemos que hay un sistema de bombeo y colocamos una válvula de seguridad. ¿Por qué motivo querríamos colocar esa válvula de seguridad en una red de PVC? Es como la que es como contra sobrepresiones. Efectivamente, porque si esa válvula la eliminamos y el sistema empieza a tener un aumento de presión anormal, ¿qué va a suceder? ¿O qué potencialmente podría suceder? Sí, si la válvula de algo estalla. Algo se rompe, o sea, el sistema va a buscar un equilibrio de alguna manera, entonces se romperá una unión, una junta, un tubo se fisurará, pero ese sistema sometido a una sobrepresión anormal, que no fue para la cual fue diseñado, va a buscar estabilizarse, entiéndase, romperse, ¿correcto? Entonces colocamos esa válvula para que sea el punto controlado de alivio, porque si hay una falla, queremos que falle en un punto específico, de manera que ese chorro de agua no dañe paneles eléctricos, no dañe edificios, computadoras y demás. Entonces, de una forma similar, recordemos siempre la analogía de aire fluido, así como tenemos sistemas de agua con todos sus accesorios, en aire esa válvula de alivio o esos accesorios de control para manejo de presiones, alivio de presiones, control de presiones y otra serie de manejos similares a una válvula, lo llamamos un damper en inglés. Entonces, eso es una compuerta de control. Básicamente, imagínense una ventana con una compuerta en bisagrada al centro que está calibrada, por ejemplo, en ese caso de sobrepresión, para que al sobrepasar determinada presión ajustada por el usuario o el operador, esa compuerta se abre. Al regresar la presión a su condición de seteo, la compuerta se cierra y mantiene esa presión. Entonces, Brian piensa que efectivamente su ventilador de aire fresco puede tener efectos adversos si no controla la presión de alguna forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una fisura en el cielo raso, va a haber un daño en un marco de una ventana, en un sello. Entonces coloca en una de las paredes o en el techo un damper de alivio que al sobrepasar determinada presión va a descargar esa presión y va a permitir que el recinto regrese a su presión normal de operación, de manera que pueda siempre abrir de forma segura la puerta de ingreso a su cuarto. ¿Ok? Ese concepto de presión, ¿estamos todos claros o tienen algún comentario? Brian, en particular, vos que hiciste la pregunta. No, todo claro. Muchas gracias. Ok. Así como ese recinto estaba presurizándose, ¿de qué forma se estaba presurizando? ¿De forma positiva o negativa? Le pregunto a Carlos Cerdas. En ese ejemplo que estábamos hablando, en ese recinto de habitación que estaba ingresándose una gran cantidad de aire, ¿ese recinto estaba presurizado positiva o negativamente respecto al exterior? Positivamente. Efectivamente. Entonces, estábamos incrementando la presión interna de ese recinto respecto al exterior. Tenía presión positiva respecto a ese exterior. Si el caso fuera contrario, muy probablemente, si esa contrario respecto a la apertura de la puerta, hasta esos detalles se tienen que tener presentes y eso se considera con toda una serie de procedimientos de diseño cuando pensamos en escaleras de emergencia. ¿Alguno de ustedes en un edificio ha utilizado una escalera de emergencia de aplicación de incendios? En algún edificio vertical, la ruta de evacuación básicamente. ¿Ha prestado atención a cómo es la puerta de salida? Abren para afuera todas. Efectivamente. ¿Y cómo es la cerradura? Se tienen que empujar. Efectivamente, tienen se llama una barra antipánico. Entonces, esa barra se empuja y la puerta abre hacia afuera. Lo vamos a hablar, eso es todo un procedimiento de diseño muy específico, pero conceptualmente viene de la mano con lo que preguntaba Brian inicialmente, respecto al manejo de presiones. Sí, en nuestros diseños de sistemas de ventilación y aire acondicionado, hay muchas consideraciones relacionadas con presión del recinto. Entonces,
tanto para manejo y control de contaminantes, porque si tengo físicamente un espacio presurizado positivo, cada vez que abro la puerta, el aire va a tratar de descargarse hacia el exterior. Entonces, cualquier contaminante que trate de entrar a mi proceso va a estar impactado por mi presión positiva y voy a físicamente garantizar el control de ingreso de contaminantes a ese recinto. Habrá otros procesos en donde, por ejemplo, si tengo una planta de producción de soldadura y sé que en procesos donde hay soldadura y sé que hay gases que pueden potencialmente ser irritantes o nocivos producto de cada una de las generaciones de soldadura en mi proceso de producción. Este proceso puede que yo quiera que tenga siempre una presión negativa respecto al resto de la planta, empaque, distribución, oficinas, para que esos gases irritantes o potencialmente contaminantes nunca salgan de la planta, del área de producción, y puedan contaminar otros espacios que están siendo ocupados por personas. Entonces, voy a procurar diseñar un espacio que maneje determinada presión negativa respecto al resto de la planta. ¿Ok? En esa escalera de emergencias, ¿cuál es la situación en un edificio de 6 niveles? Cada uno de estos niveles tiene esa puerta que comentaba Efraín, con una barra antipánico que se abre hacia afuera. Si cada uno de nosotros está en uno de esos niveles, en el nivel 4 sucede un incendio, hay fuego, humo y llamas en ese nivel, no así en los otros niveles. Se activa la alarma de incendios y todas las personas evacúan el recinto. El área segura es esa escalera de emergencias. Un inyector de aire va a empezar a inyectar aire en toda esa escalera, teniendo como puntos de control de presión dampers diseñados específicamente para ese tipo de sistemas, que van a tener una determinada resistencia al fuego y demás características que vamos a hablar más adelante. Pero el ventilador que va a estar inyectando aire va a presurizar esa escalera. ¿Con qué finalidad? Como esa es el área segura, vamos a querer que cuando los ocupantes del nivel 4, donde está el incendio, abran la puerta y busquen evacuar el edificio, ese humo, llamas y fuego que está en el nivel 4 siempre tenga físicamente un obstáculo que va a ser la presión del ducto de emergencias, de la escalera de emergencias, que es positiva, procurando empujar de vuelta llamas, humo y demás para que no contaminen o propaguen el fuego en mi ducto de escaleras. Entonces, de nuevo, es una aplicación específica de ventilación en donde estamos llevando a satisfacción el proceso de ventilación por medio de control de presión, sí. Prácticamente todos los elementos relacionados con la ventilación de ese proceso son específicos, efectivamente. Son ventiladores diseñados para ese proceso, con dampers para ese proceso, y se requieren hacer verificaciones de la presión operativa del sistema al inicio de la puesta en operación del edificio, para validar que el sistema efectivamente es operativo y seguro. Ok, respecto a ese tema, ¿alguna observación que tengan de alguno que ha tenido inquietud respecto a ese tipo de instalaciones o que haya tenido que lidiar con la operación de un espacio de estos de emergencias y quiera hacer algún comentario o aporte? Profe, yo tengo una pregunta porque, Adelante. bueno, cuando las clases eran presenciales en el edificio de ingeniería, casi que se usaban mucho las escaleras de emergencias y uno veía que estos no era como un espacio completamente sellado, sino que más bien tenía como unas ranuritas y eso, entonces eso no interfiere en la presurización en caso de que se diera una eventual emergencia, digamos, que el aire presurizado va a intentar salir por ahí, tal vez no sea tan efectivo para quitar el humo. Al inicio de la lección les comentaba sobre siempre cuestionarse si lo que está hecho está correcto, si lo que ustedes mismos están haciendo está correcto. Con esto es conocimiento que estamos adquiriendo en este curso. ¿Qué principales errores observa usted en esa escalera, en esa instalación? Yo le puedo decir el primero, que era prácticamente esa ruta que es de evacuación, estaba siendo utilizada como una ruta de tránsito normal de público, ¿correcto? Y de hecho todos los empaques se dañaron y eso también estaba mal porque al inicio las puertas tenían empaques y ya después ya no, entonces sí, por ese lado también estaban jodiendo el sistema. Correcto, entonces es un espacio siempre, las rutas de evacuación de incendios son espacios seguros que se diseñan con características específicas. Algunos, y esto de nuevo en el país es bomberos quien regula esta normativa, algunos espacios dependiendo de la altura del edificio y las dimensiones de la escalera pueden tener ventilación natural en algunos casos como ruta de evacuación. De nuevo, ya eso es un análisis muy particular de los casos, son casos muy específicos.
Pero de nuevo, son rutas de evacuación de emergencia. Nunca deben utilizarse como una ruta de tránsito regular. En el diseño, efectivamente, todos esos elementos, desde las cerraduras, el material con el que se hace la puerta, las empaquetaduras, técnicamente son diseñados para tener una resistencia determinada al fuego. Entonces se especifican con esas características. La puerta, por ejemplo, no la especificamos nosotros desde nuestra posición de ingeniería mecánica, sino que eso es a nivel de la envolvente civil y arquitectónica del edificio, pero efectivamente son accesorios diseñados y construidos y especificados para esa aplicación de resistencia al fuego. Entonces, no deben manipularse esas zonas como zonas de tránsito tradicionales, no debería hacerse. Es una mala práctica que nosotros, cada uno de nosotros, con nuestra experiencia de ingeniería, debería de hacer la observación, efectivamente. Que a nivel de diseño del edificio de ingeniería, eso podría corregirse. A cada uno de nosotros podría correspondernos y realmente analizar qué opciones podría tener un edificio como este, porque efectivamente tiene rutas de tránsito diseñadas también, y podría pues proponerse una manera de corregir malas prácticas que se realizan en dicha edificación. Entonces esto lo vamos a ver muy frecuentemente. Hay muchas aplicaciones o instalaciones en donde la operación es incorrecta. Sí, nuestro criterio profesional nos debe permitir siempre hacer la observación cuando vemos algo que es peligroso o inseguro. Y sí, pues básicamente cada uno de nosotros desempeñarnos en la ingeniería mecánica, pues tenemos conocimiento y autoridad para poder emitir criterios al respecto. Pero sí, el edificio de la ingeniería tiene esa particularidad que usted bien hace la observación respecto a las escaleras de emergencia del edificio. ¿Ok? ¿Algún otro comentario o observación? Si no, continuamos con las diapositivas. Tal vez nada más aquí un momentito. No, continuamos. Ok, carga térmica, ya hemos hablado de nuevo, tener muy presente todos los componentes que van a estar agregando carga térmica a nuestro sistema. Tenemos que conocerlos para poder tratarlos de una forma apropiada. Remover el calor que se está generando en el recinto. Debe removerse el calor por medio de ventilación y o enfriamiento, de manera que el recinto mantenga un rango de temperatura adecuado para las condiciones requeridas, sea confort humano o procesos industriales. Si la temperatura debe mantenerse constante, por ejemplo en un cuarto eléctrico de servidores, la tasa de extracción de calor va a ser igual al enfriamiento interno requerido. La razón de la extracción de calor se verá afectada por el comportamiento de los ciclos de enfriamiento, durante los cuales sucede un proceso de recirculación de aire y oscilaciones leves. Este concepto es muy importante. Le llamamos, cuando tenemos, vamos a ver, son los ciclos de operación del compresor, esos ciclos de enfriamiento. Están relacionados con el encendido y apagado del compresor. Entonces, por lo general, un equipo de enfriamiento va a encender y apagar su compresor 4 veces en 1 hora. Enciende el compresor, maneja la carga térmica, el ventilador hace que se mueva el aire. Pensemos en un recinto donde hay ventilación por dilución, como hablábamos al inicio y comentaba la compañera. Se entrega aire frío, se está regresando el aire caliente con carga térmica a nuestra unidad fan coil, que tiene un ventilador y un coil serpentín de enfriamiento, y estamos enfriando el aire. Estamos enfriando el aire. Compresor enfría. El aire se entrega frío, maneja la carga térmica. Compresor se detiene. Vuelve a encenderse, enfría el aire frío se entrega, se mezcla, absorbe carga térmica, regresa. Una operación normal tiene que hacer eso alrededor de 4 veces en 1 hora. ¿Qué pasa si la carga térmica es muy alta y la unidad, sea por defectos de diseño o por defectos de la cantidad de carga que estamos ingresando al sistema? Pensemos de nuevo en un aula universitaria del edificio de ingeniería, donde tradicionalmente podemos ingresar 35 personas, hay 35 sillas aproximadamente. Pensemos que diseñamos un sistema para esa aula y ese sistema se maneja con 60,000 BTU hora. Estoy planteando un caso hipotético, 5 toneladas de refrigeración. Ese día había una presentación, pensemos que no hay COVID, ya de por sí sería una situación riesgosa por la cantidad de ocupación y una evacuación, pero pensemos que en lugar de 35 personas, hay 35 sentadas y 35 de pie, como en un bus viejo. Hay 70 personas totales
la carga térmica se duplicó. Esa unidad de fan coil que tradicionalmente enfriaría, apaga el compresor, maneja la carga, se vuelve a encender y hace eso 4 veces, en esa condición de una cantidad doble de carga térmica, ¿qué piensan ustedes que probablemente va a suceder con el compresor y con esos ciclos de enfriamiento? Le hago la pregunta a Rolando. Rolando Montero, ¿puedes activar el audio un momento? Sí, claro, profe, no le escuché la pregunta. Ok, entonces, de nuevo, brevemente, pensemos que estamos en un aula de ingeniería de la universidad, que tiene un aforo de 35 personas aproximadamente. Esa aula se está manejando su carga térmica, tiene un sistema de aire acondicionado y opera con un sistema de 60.000 BTU/hora, 5 toneladas de refrigeración. En un día específico, que había una presentación especial de un expositor, hay 70 personas en lugar de las 35 de diseño, el doble de carga térmica. Hablamos que la razón de extracción de calor tiene unos ciclos de enfriamiento, que usualmente son 4 por hora. El compresor enciende, enfría, apaga. Maneja la carga, vuelve a encender, enfría, apaga. Hace eso 4 veces. Si la carga es el doble de la de diseño, ¿qué pensás que probablemente va a suceder con ese compresor durante esa hora de operación? Posiblemente tenga que encenderse el doble de veces o tenga que trabajar jornada completa, por así decirlo, en 1 hora. Que nunca se detenga, ¿correcto? Ajá. Ok. Exacto. La operación normal debería de tener encendido y apagado. Un compresor que durante su operación siempre está operando por un defecto, pensemos ahora de diseño. La carga térmica eran 60.000 BTU/hora. Por un defecto en el diseño o en la selección, se instala un equipo de 24.000 BTU/horas que va a tener ese comportamiento, como indica Rolando, que no se va a apagar nunca. Entonces vamos a ver comprometida la operación en relación con el consumo de energía eléctrica y en relación con el desgaste de ese equipo. El caso opuesto va a ser, y aquí empecemos a pensar en el diseño de nuestros sistemas. Pensemos que esa aula pasa de 6 días que se utiliza, 3 de ellos con una ocupación de 15 personas y 3 de ellos con una ocupación de 35 personas. Si la carga térmica, por el contrario, es muy baja, va a suceder un efecto que llamamos cortociclaje. Entonces, esa unidad va a tener una capacidad mucho mayor para vencer esa carga térmica poquita que la que requiere. Entonces, al presentarse la carga, la unidad del compresor enciende, lo vence muy rápidamente y se apaga. Vuelve a generarse la carga, se enciende y se apaga, y se enciende y se apaga, y lo hace muchas veces en su ciclo de 1 hora. Dependiendo de esto, es perjudicial para el equipo, no son diseñados para ese tipo de operación. Entonces, compromete la vida útil también del equipo por un encendido y apagado muy frecuente durante 1 hora. Y hay muchos equipos que para prevenir esta operación, que puede ser propia de una condición anormal de operación del equipo, tienen una protección de cortociclaje. Entonces, si ese equipo empieza a tener ese comportamiento durante 1 hora, hay muchos equipos que van a detener el equipo y generar una alarma para que sea verificada la operación del sistema. Si ese sistema fue diseñado incorrectamente y la unidad es sumamente grande para esa aplicación, vamos a tener serios problemas para poder realmente llegar a una operación estable de ese sistema. ¿Qué obtenemos entonces de estos comentarios? Que la carga térmica tiene que analizarse muy detenidamente para llegar a un valor preciso, concordante con la aplicación, porque un diseño desmedidamente grande a nivel de selección de carga es perjudicial y un diseño sumamente pequeño a nivel de manejo de carga es también perjudicial. Entonces se vuelve muy crítico conocer todos los factores de aporte de carga, cómo vamos a manejarlos para poder llegar a seleccionar un equipo apropiado para esa aplicación. Ok. Profe, una consulta. Sí, adelante. En ese caso que usted acaba de mencionar, que vamos a tener un mismo recinto con distintos picos de carga térmica a lo largo de un tiempo, entonces, ¿qué se procedería a hacer si yo sé que a veces tengo que sufrir poquito y a veces mucho? ¿Se pone algún variador de frecuencia o algo así? Ok, aquí es donde empezamos este concepto. Usualmente lo empezamos a trabajar dentro de un par de lecciones, pero empiecen a manejar esta inquietud en sus proyectos. Por lo general, en el curso anterior de principios de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, el proyecto tenía una selección de un equipo que manejaba toda la carga térmica.
La realidad de muchas aplicaciones es como la que estamos hablando, o sea, una utilización real de un aula universitaria tiene tendencia a tener días de alta ocupación u horas de alta ocupación y otras de baja ocupación. Entonces, si conocemos la carga térmica total del recinto, podemos tomar algunas decisiones de diseño, como por ejemplo partir esa carga térmica. Entonces, si ese recinto tiene una carga térmica que se tiene que manejar con equipo de 60,000 BTU hora, podemos pensar, en lugar de colocar una sola unidad de esa capacidad, colocar 2 unidades que manejen la mitad de la capacidad. ¿Qué nos va a permitir a nivel de flexibilidad operativa y de manejo de energía esta decisión de diseño? Ya esto es empezar a tomar conciencia de la operación del sistema y decisiones de diseño. Decidimos que vamos a manejar esa carga con 2 unidades, 2 fan coil, igual de sencillas, con 2 sistemas de ductos. ¿Qué sucede? Que mi sistema va a empezar a operar con una de esas unidades. Entonces, si tengo poca carga, la mitad de la capacidad va a estar operando en su punto óptimo de operación. Entonces, la mitad del aforo del aula se está manejando de la forma más efectiva posible con una sola unidad. Si a la siguiente hora ingresa toda la capacidad del aula, la carga térmica va a aumentar y va a entrar esa segunda unidad para manejar la carga total del recinto. Cuando se van los ocupantes o la mitad de ese aforo, va otra vez a regresar la carga a la mitad y va a apagarse una unidad y continuar operando la otra. Entonces, esto es una manera en donde con equipo sencillo, encendido y apagado, vamos a empezar a discutir sobre algunas opciones de equipo que ya han pensado en cómo manejar este comportamiento. Lo hacen de una manera muy efectiva y los conocemos como equipos de volumen variable de refrigerante. BRF es una marca comercial, BRB. Entonces, que nos permiten mucha versatilidad en manejo de cargas parciales con una misma unidad de fan coil. Pero, de nuevo, teniendo el concepto de que nuestra carga total, una decisión de diseño es manejarla en pequeñas cantidades con unidades más pequeñas que sumen el total de la carga térmica. ¿Respondo a su pregunta, Valeria? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario relacionada con el tema? Eso es muy importante, esa observación, que la vayan pensando, porque ganamos, cuando empezamos a analizar ese tipo de decisiones de diseño, una unidad de la mitad de la capacidad, por lo general, también viene relacionada con una reducción de tamaño general de la carcasa de esa unidad. Entonces, en aplicaciones donde tenemos espacio disponible de entrecielo muy pequeño, llamamos de entrecielo, prácticamente en todas nuestras habitaciones tenemos un cielo raso. Sobre el cielo raso, antes del techo final del edificio, hay instalación mecánica. Entonces, el cielo raso realmente cubre y sirve para generar una superficie de aislamiento en el entrecielo, pero por ahí viajan tuberías eléctricas, tuberías de agua, tuberías de datos y otra serie de instalación eléctrica y mecánica. En ese espacio disponible es donde generalmente tenemos que desempeñar todo nuestro diseño de sistemas de ductos. Entonces, en algunas aplicaciones también ganamos un beneficio, no solo en el manejo de la energía para cargas parciales, sino que podemos utilizar equipos más pequeños, conductos más pequeños que se adecúen a esos espacios disponibles. Okay, entonces, el manejo del calor en la descarga. Sí, hay una gran cantidad de carga térmica generándose en el espacio interno. En la habitación, el recinto que estamos cada uno de nosotros, está una computadora con la que estamos viendo esta presentación que está generando calor sensible. Hay una luminaria en el espacio. Habrá un teléfono con un pequeño transformador conectado a la pared. Otros elementos que están generando carga térmica. Esa carga, por procesos de transferencia de calor, se la vamos a entregar a un fluido refrigerante, que va a ser agua o un gas refrigerante, a través de nuestro proceso de intercambio de calor en un fan coil, el ventilador moviendo aire a través de la superficie del serpentín del coil. Todo ese calor vamos a llevarlo a un punto exterior, donde puede descargarse sin causar mayores afectaciones. ¿Qué tenemos que tener como una observación de cuidado? Se debe tener presente que el calor extraído debe ser liberado al exterior del recinto, en un área específica destinada para tal propósito. Se deben tener cuidados para evitar que ese aire caliente vuelva a introducirse al recinto. Entonces, esto que vemos en la imagen son unidades condensadoras de estos sistemas que llamamos BRF, que les comentaba. Entonces, son sistemas de volumen variable de refrigerante. En esta parte superior tenemos ventiladores. Todo esto son grandes serpentines. Estos son los condensadores. Todo ese calor interno que se fue transfiriendo al refrigerante
y llegó a este punto final del proceso, se va a descargar por medio de estos ventiladores al exterior. Pensemos que estamos descargando toda esa carga térmica al exterior. Lorenzo, ¿puedes activar el audio un momento? Claro, profe, perdón, ahora estaba en una oportunidad laboral, de hecho, entonces por eso me conecté por la tarde, perdón. Tranquilo, Lorenzo, no hay problema. Ok, de lo que hemos hablado al día de hoy, entonces estas unidades condensadoras descargan carga térmica, toda la que extraímos del edificio internamente, por esta parte superior. Estábamos hablando de que hay una cantidad de aire fresco que debe ingresarse a los recintos. Entonces necesitamos un punto donde se esté tomando ese aire fresco desde el exterior. Pensemos que omitimos por desconocimiento que en este punto están los condensadores y ubicamos esa toma de aire fresco justo en este espacio acá, debajo de esta canoa. Una gran rejilla de toma de aire fresco. ¿Qué te parece que vamos a empezar a generar o qué efecto vamos a tener una vez que este sistema empiece a operar? Digamos, como ese sistema que se ve en la foto, si los condensadores no estuvieran ahí. No, piense que en este momento usted está ya en su casa de habitación. Ok. Su casa de habitación tiene un sistema de aire acondicionado y es lo que está adentro de estas paredes. Estos son los condensadores que están manejando la carga térmica final de su casa de habitación. Como hay ocupantes, usted necesita aire fresco, como ya lo hablamos. Entonces, tiene un inyector y una ruta de ducto y usted coloca una rejilla justo acá. Entonces, enciende a esta hora su sistema de aire acondicionado. Internamente, toda la carga térmica de su casa de habitación empieza a transferirse por medio del fan coil hacia el refrigerante y se lleva al exterior a estos equipos, que son los condensadores. Van a empezar a descargar todo el calor que se está generando ahí dentro de la casa, por la tele, la computadora, las luces, la cocina, la refri. Todo ese calor se está removiendo y se está llevando al exterior y se descarga acá. ¿Ok? Pero usted colocó su toma de aire fresco justo en este punto. Encima de los condensadores. Prácticamente encima, correcto. Ok. ¿Qué va a pasar en su casa al operar ese sistema? ¿Qué efecto? La toma de aire fresco entra, digamos, al... Ok, sí, entra por los... Entra a los fan coils también, ¿o no? Tiene que entrar porque usted está buscando que se ingrese aire fresco a su casa. Porque ASHRAE indica que si está ocupado por personas hay que entregarles aire fresco porque están consumiendo oxígeno, ¿correcto? Ok. Se me ocurre esto, que digamos, ¿verdad? El condensador, el aire a los alrededores del condensador absorbería el calor, ¿verdad? Que da el condensador. Y como el aire cuando se calienta sube, ahí como la rejilla está encima, tal vez eso interfiera con el proceso de entrada de aire fresco, más bien lo inhabilite. No sé si estoy acertado o no. Lo inhabilite, o más bien pensarías que en ese punto estar tratando de tomar aire, todo ese aire caliente que está saliendo por acá, va a tomarlo y volverlo a ingresar al recinto. Es que, ok, el aire, es que estoy confundido porque el condensador libera, ¿verdad? Bueno, digamos, el aire que está alrededor del condensador absorbe el calor del condensador, pero ese no es necesariamente el mismo aire que está entrando y circulando por el recinto, ¿verdad? Que se está tratando de acondicionar. Correcto. Vemos que estos son paredes cerradas porque aquí para adentro hay recinto con carga térmica. Entonces, ahí se genera carga que se está intercambiando con evaporadores y se está trayendo a este punto en el exterior del edificio. Se está descargando aire caliente que por densidad va a tender a subir. Si tenemos la toma de aire fresco justo en este punto, todo el aire caliente que estamos descargando, que sacamos del recinto, este punto de toma de aire fresco, que va a ser presión negativa porque está succionando aire para tratar de hacerlo llegar al recinto, ¿correcto? Al haber un punto... No, pero digamos ahí, eso sería como el aire que agarraría, sería el aire caliente que absorbe, digamos, ok, es que como, me está costando como la terminología, pero digamos... No, porque estás definiendo lo que yo quería que definieras. Ok, entonces el aire, o sea, el condensador, el aire al cual el condensador le transfiere el calor sería el que absorbe como aire fresco. Entonces, no sería aire fresco, sería el aire caliente que estaría recirculando a través del recinto. ¿Y a dónde va a ir a parar ese aire caliente? Ese aire caliente, bueno, entrará y pasará por el fan coil y volverá al interior. Sí, correcto. Haces un bypass térmico. Hay energía eléctrica consumiéndose para sacar el calor y volverlo a dejar dentro del recinto.
Es un gasto absoluto, sí. No estás haciendo nada realmente. O sea, te estás moviendo fluido aire para que lleve calor al exterior y vuelva a ponerlo a lo interno del edificio. Sí, claro, no tendría nada sentido. Sería, ok. Sí. Esa rejilla estaba acá. Para resolver esa situación, ¿qué podrías pensar que podrías hacer? O sea, ya tenés un sistema todo instalado aquí. ¿Qué decisión podrías tomar para que de no tener esa condición tan negativa? Pues dependiendo de las limitaciones, ¿verdad? De dónde yo pueda colocar esa rejilla, bueno, por supuesto que la movería a otro lado, pero si la tengo que mantener, digamos, en la misma ubicación como, o sea, si la tengo que mantener como en la misma línea vertical en la que está, solamente la correría abajo de la descarga del condensador. Pero si tengo la disponibilidad, idealmente lo movería también como ahí a la izquierda del cuarto más abajo, para que no interfiera con como para que no interfiera para nada con el aire potencialmente. Efectivamente. Entonces, tal como está comentando el compañero, eso es un análisis que tenemos que realizar cuando estamos planteando un diseño. Si este problema ya está presentándose en operación, habría que buscar una solución paliativa como indica el compañero. Entonces, bueno, ¿a dónde pongo esto? Porque me está presentando un problema de operación de todo mi sistema. Si en el diseño observamos y tenemos presente que, ok, mi condensador, el fabricante dice que tiene que estar separado tantos metros de las paredes, con tanto espacio libre para descarga. Si tenemos eso presente, y sabemos que hay un punto de descarga de aire caliente, vamos a tener capacidad de conocer, bueno, este no es el mejor punto para colocar mi toma de aire fresco. Probablemente voy a buscar colocarla un poco alejado en el techo, un poco hacia abajo y hacia este punto de la instalación, o en algún otro punto donde no tengamos una incidencia directa de esa descarga de aire caliente. Entonces, todo esto son, de nuevo, observaciones de diseño que pueden ser fácilmente solucionadas al inicio de un diseño. Cuando estamos planteando un diseño, tenemos que prestar atención a estos detalles a la hora de generar el diseño. Una vez que el sistema está en operación, si estos detalles fueron omitidos, buscar una solución suele ser mucho más costosa y complicada que observar y tener conocimiento de estos detalles desde el inicio. Entonces, esta imagen es bastante ilustrativa de ese tipo de consideraciones que tenemos que tener en información de nuestros planos mecánicos, eléctricos, civiles y arquitectónicos cuando vamos a iniciar nuestro diseño. ¿Okay? El procedimiento para el cálculo, de nuevo, recolectar toda la información posible. Obtener características de materiales de construcción, definir localización, orientación y la sombra presente, identificar superficies circundantes, las condiciones climatológicas, temperaturas, humedad, condiciones de viento, condiciones de diseño internas, temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco, ventilación, variaciones permitidas, los horarios de operación y características de operación, fecha, hora, generalmente para Costa Rica, con un caso crítico se contempla para meses de abril y mayo, de 2 a 4 p.m. Concepto de aire estándar, como el volumen específico del aire es variable, en los cálculos se utiliza masa de aire en lugar de volumen. Para obtener resultados más precisos, las condiciones de aire estándar, como se anotan, 1.2 kilogramos de aire seco por metro cúbico a 21 grados centígrados a una atmósfera y 16 grados centígrados en condición de saturación. Algunas condiciones especiales. Temperaturas máximas ocurren generalmente entre las 2 y 4 pm por efecto de almacenamiento térmico en materiales. Y en caso de que el recinto tenga más carga latente que sensible, se debe utilizar el valor máximo de temperatura de bulbo húmedo y su correspondiente valor de temperatura de bulbo seco. Algunas condiciones climáticas, ASHRAE publica listas de condiciones climáticas, condiciones para gran cantidad de países del mundo. El concepto de confort térmico, rangos de temperatura y de humedad. La distribución de aire es una de las variables importantes para lograr condiciones de confort, ya que influencia o genera una influencia de manera directa en la calidad y movimiento del aire. El estándar de ASHRAE 55217, está el estándar completo, el documento en mediación virtual, contempla que no hay un movimiento mínimo de aire para que se logre el confort. Sin embargo, establece las velocidades máximas de 30 pies por minuto, ppm, a una temperatura de 72 grados Fahrenheit o 50 pies por minuto para una temperatura de 78 Fahrenheit. Establece también que las bajas velocidades afectan siempre la uniformidad de temperaturas en los espacios. Condiciones de aire interior. La zona de confort humano se debe considerar el uso que se le dé a esta zona, la zona que estamos acondicionando, oficina o centro de cómputo. Los gustos del cliente. Mucha información permite evitar indefiniciones y molestias en el usuario. Vemos aquí, esto de nuevo, una ejemplificación sencilla, pero bastante gráfica de los efectos
de la velocidad del aire como se esté dosificando en los usuarios. Es el mismo ventilador descargando la misma cantidad, a la misma velocidad de aire. Sin embargo, este ocupante no está teniendo una influencia de esa descarga de aire. Esta persona está percibiendo una alta velocidad de aire en esa descarga, volándose los papeles, generando irritación y demás. Y esta persona está percibiendo una descarga de aire, confortable para las condiciones requeridas de esa aplicación. Algunas condiciones de aire interior que indica SRAE, dependiendo de la ocupación, entonces para tiendas, confort general en casas y apartamentos. Aquí vemos la humedad relativa es generalmente muy constante para condiciones de confort humano, entre 50% de humedad relativa. De nuevo, para condiciones de verano, aquí vemos condiciones para invierno, donde tenemos un comportamiento diferente. Esto es lo más común en nuestras latitudes. Y algunas condiciones que vemos, la humedad se considera en algunos rangos más elevada cuando tenemos procesos de manufactura. ¿Okay? Unos parámetros generales: temperatura de bulbo seco entre 21 y 23 grados centígrados, una humedad relativa de confort entre un 50 y 60%, y velocidad de aire en descargas de 25 pies por minuto, 1.4 metros por segundo. Algunos cuidados o precauciones a la hora de estar valorando nuestro diseño: diferencias de temperatura en el mismo recinto, pues una diferencia mayor a 2 grados Fahrenheit en un mismo recinto es perceptible. Para cuartos adyacentes, 3 grados Fahrenheit. Esto cuando hablamos de aposentos grandes, por ejemplo, de hoteles, donde podemos tener cambios de temperatura abruptos y esto afecta el confort de los ocupantes. Fluctuaciones de temperatura son más perceptibles que variaciones. Se deben o relacionan con controles de sistema. Las mujeres suelen presentar quejas por frío, generalmente, hombres debido a calor, en un mismo sistema con temperatura uniforme, y se debe principalmente a diferencias en metabolismo. Esto, una imagen general de un sistema de aire acondicionado. Aquí vemos que se prescinde de un cielo raso en esta instalación, es lo que llamamos un sistema expuesto. Podemos observar, eso sí, una gran cantidad de elementos pues valiosos que interactúan en nuestro sistema, las luminarias que tienen soportería. Sabemos entonces que tenemos que tener eso presente en nuestro diseño de sistema de ductos. Estos son unas unidades que funcionan con agua, les llamamos paquetes de tipo hidrónico. Este tipo de unidades, primero, observemos que el agua llega a unas válvulas de corte, una serie de accesorios, pero se une a la máquina con juntas flexibles. Entonces, siempre recordemos el manejo de esa transmisión de movimiento y vibración de nuestro equipo mecánico hacia el resto de la instalación. Tiene que controlarse de manera que no produzca ruidos molestos o transmita vibraciones que puedan generar defectos en la sujeción de componentes. Entonces, esta unidad descarga aire a un sistema de distribución de ductos, terminando en difusores, y esta unidad opera en conjunto con torres de enfriamiento. ¿Cómo funcionan estas unidades? Internamente son similares al refrigerador de la casa. El refrigerador en la parte de atrás, prácticamente todos hemos observado que tiene una rejilla que es el disipador de calor. Entonces, en la parte externa siempre tenemos una superficie caliente porque después, en el proceso final de la extracción de calor del refrigerador, lo descarga a ese punto en la parte de atrás de la refrigeradora. Tiene el compresor interno. Nosotros escuchamos generalmente cuando enciende y apaga el compresor de la refri. En esta unidad, el compresor está ubicado aquí internamente. Entonces, es una unidad enfriadora. Usualmente se utiliza para aplicaciones donde hay un nivel de aceptación de ruido intermedio. O sea, no son aplicaciones u equipos para aplicaciones que tengan requerimientos de bajo ruido. Va a recibir agua que viene de torres de enfriamiento. El sistema tiene un circuito de refrigeración que la descarga de calor se la va a entregar a esta agua que va a viajar a torres de enfriamiento. La torre de enfriamiento descarga el calor al ambiente, lleva el agua cercana a temperatura ambiente y la regresa al sistema para seguir manejando ese diferencial de alrededor de 10 grados de temperatura entre el calor que absorbe y el calor que libera en la torre de enfriamiento. Es muy crítico el manejo del control de calidad de agua en este tipo de sistemas. Ok, vamos a ver qué hora tenemos. Vamos a empezar nada más la presentación de ventilación y continuamos la próxima semana. Ok, mientras cambio de presentación, ¿alguna pregunta? Ok, entonces vamos a iniciar el tema de ventilación.
y la próxima semana continuamos. Antes de iniciar con las diapositivas, algunos integrantes de grupos, bueno, vamos a ver, en mediación virtual, durante esta semana me han mandado las últimas confirmaciones, grupos, tanto los nombres de los grupos de trabajo como temas. Las personas que todavía no han definido un grupo y tema, que por favor se pongan en contacto al final de la lección para que ya puedan empezar a trabajar en el proyecto. Y si algunos de los integrantes del grupo tienen consultas que quieran aclarar el día de hoy al finalizar la lección, por favor igual me mandan a WhatsApp la convocatoria y vamos acomodando la atención de cada grupo conforme me envíen los mensajes. Entonces yo les mando una respuesta y vamos acomodando de esa manera la atención a consultas. Ok, entonces calidad del ambiente interno, para ir cerrando la lección de hoy. La salud de los espacios internos comprende los aspectos de salud y enfermedades humanas que están determinadas por factores de ese ambiente interno. Ventilación es esencial para cada uno de nosotros como ingenieros entender los fundamentos de la calidad del ambiente interno, pues el diseño, operación y mantenimiento de edificios y sus sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado afectan significativamente o pueden afectar significativamente de forma positiva o negativa la salud de los ocupantes. El control de riesgos. Los edificios y sistemas pueden ser diseñados y operados para reducir el riesgo de exposición de los ocupantes a riesgos potenciales. La negligencia en considerar la necesidad de mantener una calidad de ambiente interno puede llevar a condiciones que generen o empeoren los riesgos presentes o latentes en esa edificación. El ASHRAE 62.1 y 62.2, que se hablaba en la lectura que comentábamos al inicio de la lección de hoy. Los estándares 62.1 y 62.2 proporcionan información importante que está relacionada con requerimientos de ventilación en un edificio. ASHRAE estándar 62.1 trata sobre la ventilación para una calidad aceptable de aire interno y el estándar 62.2 habla sobre ventilación y calidad de aire aceptable en edificios residenciales pequeños de menos de 3 niveles. El concepto del síndrome de edificio enfermo. El síndrome de edificio enfermo describe un número de síntomas adversos a la salud relacionados con la ocupación de un edificio que se considera enfermo. Entonces, el COVID viene a poner muy en tela de cuestionamiento muchas condiciones operativas de muchos edificios y a ponernos realmente a valorar o a evaluar hasta qué punto el mantenimiento en edificios está siendo apropiado y correcto. Byron, adelante, tu pregunta. No sé qué, de hecho yo había pensado en eso respecto al COVID leyendo el artículo, que como que no, en ninguna de las, digamos que sí ya estaba investigando durante la pandemia, cómo la ventilación afecta el contagio del COVID, ya que se está hablando de todas estas otras enfermedades con las que está relacionado el sistema de aire acondicionado. No sé si se ha concebido en la RAE investigar al respecto para la pandemia ahorita. Vamos a... Dale, adelante. Adelante. No, que mi duda es si a partir de esta pandemia, digamos que se ha hecho investigación respecto a los sistemas de aire acondicionado. Ahí tal vez mi respuesta sería, y los voy a referir de vuelta a que vean el artículo. El artículo, si ven el inicio, el artículo es de hace muchos años, pero fue retomado justo a inicios de la afectación global de la pandemia a inicios del año pasado. Sí, el tema ha sido vigente por muchos años, el tema de la cantidad de aire y de enfermedades relacionadas o de transmisión por vía aérea, que sí, pueden en muchos casos ocasionar la muerte de las personas. Y eso históricamente por años se ha generado. Los profesionales en salud ocupacional en la actualidad pues velan porque ese tipo de atención se le preste a los sistemas a nivel de mantenimiento periódico y apropiado, pero sí, efectivamente el COVID en particular y la pandemia vino a hacernos mucho más conscientes de que esta realidad existe, de que cada uno de nosotros como profesionales en ingeniería mecánica tenemos injerencia en poder afectar de forma positiva o negativa ese tema que sí, efectivamente impacta la salud de los ocupantes y es parte de nuestras responsabilidades en ejercicio profesional. Es muy amplio el tema, sí, hay muchos casos sumamente específicos. Efectivamente, de nuevo, conocer muy bien el proceso que estamos
tratando de resolver o hacia el cual estamos tratando de generar una solución. Pero sí, efectivamente el COVID vino a actualizar muchos de estos temas. Entonces vamos a hablarlo ahorita durante lo que queda de la presentación. Síntomas, por ejemplo, de edificios enfermos que incluyen irritación de mucosas, fatiga, dolores de cabeza, problemas respiratorios, náuseas, sea por saturación de filtros, exceso de contaminantes, exceso de material particulado que por defectos de mantenimiento de ductos, difusores, filtros, se distribuye constantemente y produce pues todos estos síntomas, alergias, y terminan siendo incapacidades y problemas que disminuyen el desempeño de pues, trabajadores en empresas o que comprometen la salud de personas. El manejo de la humedad del ambiente exterior hacia el espacio interno también se vuelve crítico. Entonces, la construcción del edificio debe ser tal que las superficies impidan o regulen ese ingreso de humedad. Internamente estamos hablando que queremos controlar la humedad, mantenerla cerca de un 50%. Se pueden utilizar barreras de vapor o materiales de construcción que cumplan esta labor. Pensemos en la omisión de eso y todos los efectos de ingreso de humedad que nos van a ocasionar también. Se debe tener cuidado con superficies internas que puedan producir condensación también, como vigas metálicas, tuberías de agua helada, congeladores. Se debe usar un aislamiento apropiado según sea requerido. Pero entonces sí, si tenemos un edificio con problemas de sellos, problemas serios de infiltración, problemas de ingresos de humedad por defectos de la construcción civil, tal vez no relacionada directamente con nuestros sistemas mecánicos, pero efectivamente van a tener una afectación porque nuestro sistema de manejo y distribución de aire potencialmente va a estar causando recirculación de contaminantes. Entonces tenemos que tener presente dentro de todo el proceso de construcción de un edificio este comisionamiento, guardemos esa palabra que la hemos mencionado anteriormente, también se encarga de verificar que esa envolvente del edificio ha sido construida de forma satisfactoria, concordante con nuestros parámetros de diseño. Entonces hablábamos de las cortinas de aire, por ejemplo, queremos controlar ese ingreso de humedad y contaminantes. Un ejemplo como una cortina de aire nos permite, por medio de una descarga de aire a alta velocidad, controlar el ingreso de pues, contaminantes particulados, olores, insectos y otros potenciales contaminantes que puedan ingresar a nuestro espacio. Va a reducir costos de calefacción o enfriamiento porque está controlando hacia el interior el ingreso de carga por humedad. Mantiene condiciones confortables en el ambiente, pues hay control de calidad porque estamos controlando el ingreso de contaminantes y mejora condiciones generales también de seguridad en el espacio interno. El ciclo del aire en el sistema de aire acondicionado, y ya vamos a ir cerrando. Aire caliente y húmedo, como hemos hablado, entra al serpentín. El aire se enfría, se le da un nivel adecuado de humedad, el aire luego sale del fan coil, entra al recinto, en donde interactúa con la carga térmica. Entonces, una corriente de aire frío ingresa al recinto, absorbe carga térmica, el aire se calienta, busca regresar a un punto de baja presión en la instalación, que es la rejilla de retorno, y vuelve a pasar por el serpentín, retornando hacia el equipo. La calidad del aire, en la mayoría de los casos, va a requerir entonces que para que tengamos calidad de aire, tengamos que introducir cantidades de aire fresco determinadas al recinto. Este aire fresco, en inglés se le llama make-up air, se mezcla en una cierta proporción con el aire del retorno antes de entrar al equipo. Porque siempre tiene que suceder antes. Entonces, la toma de aire fresco o la dosificación de aire fresco se entrega en la plenum o la cámara de retorno del equipo. ¿Por qué? Porque en este cámara de retorno está regresando el aire que se trajo toda la carga térmica del recinto y tiene alto contenido en temperatura y humedad. Antes de pasar por el serpentín, queremos que el aire externo, que también puede tener alta temperatura y humedad, pensemos que acaba de llover y son las 3 de la tarde, la cantidad de humedad en el aire es muy alta, pero siempre ocupamos el aire fresco. Entonces, lo hacemos ingresar y que se mezcle con el aire, una parte de aire de retorno, y pasen por el serpentín para llegar a condiciones apropiadas de temperatura y humedad. Considerar condiciones externas del aire también, temperatura, humedad y limpieza. Efectos que podemos tener sobre la salud: la presencia de microorganismos en los ambientes internos pueden causar enfermedades alérgicas o infecciones relacionadas con el edificio.
organismos que no permanezcan en estado virulento, en dispersión aérea, no pueden causar infecciones. Estado de virulencia depende de factores como la humedad relativa. Vimos mucho de este mención o tratamiento o detalle en el artículo: temperatura, cantidad de oxígeno, contaminantes, ozono, presencia o no de luz ultravioleta, cada uno de los cuales puede afectar la supervivencia y virulencia de los microorganismos de diferentes maneras. Los microorganismos pueden generar liberación de agentes químicos nocivos, pueden causar reacciones irritantes o en algunos casos intoxicación. Riesgos de enfermedades: una amplia cantidad de bacterias y hongos habitan en sitios que tienen alta humedad y pueden causar problemas de salud debido a transmisión a través de agua o aire. Entonces pensemos, hablamos de que nuestro fan coil, perfecto, hace pasar aire caliente por una superficie fría y reduce temperatura y humedad. Hablamos de que esa humedad se condensa, llega a una bandeja y sale por un punto de drenaje que tiene un sifoncito. Eso está muy bien. Pero si esa unidad hace eso durante 2 años seguidos sin ningún mantenimiento, y sabemos que en los zapatos cada uno de nosotros viene de la calle y trae contaminantes, trae polvo, trae material particulado que viene de la calle, que puede suspenderse en el aire y empezar a adherirse en el serpentín y viajar con ese condensado y generar microorganismos en la bandeja de condensado, de recolección de condensado de la unidad. Entonces, potencialmente podemos tener un punto donde tengamos proliferación de microorganismos y los estemos dispersando hacia el espacio por defectos de mantenimiento. Entonces, algunos de estos microorganismos que pueden provocar enfermedades están las bacterias como Legionella, Pseudomonas, Mycobacteria y hongos como Aspergillus y Fusarium. El hongo Aspergillus produce una enfermedad pulmonar que se llama aspergilosis. La bacteria Legionella tiene condiciones favorables para el crecimiento en agua con temperaturas entre 77 y 108 Fahrenheit y donde tengamos presencia de depósitos y sedimentos. Donde encontramos en nuestro sistema de aire acondicionado un caso muy particular que es idóneo para la proliferación de este microorganismo: las torres de enfriamiento. Están expuestas al exterior, en donde van a haber gran cantidad de contaminantes externos que van a terminar depositándose en una bandeja que tiene agua a alta temperatura y expuesta de nuevo a toda una gran cantidad de material particulado y orgánico del exterior, del ambiente. La legionela es un tipo de neumonía. Se estima que en Estados Unidos mueren diariamente 11 personas de una enfermedad que se llama legionelosis y otras 57 sufren la infección pero se recuperan. Esto es una indicación o un dato tomado de ISRAE de la edición 2009. Cuidados críticos que se tienen que tomar entonces con torres de enfriamiento y tomas de aire externo. Una torre de enfriamiento con defectos de mantenimiento va a ser un punto idóneo de proliferación de legionela, y tomas de aire externo cercanas a una torre de enfriamiento que tiene defectos de mantenimiento van a permitir que toda esa cantidad de microorganismos se inyecte hacia el interior del edificio y lo distribuya, generando enfermedad de los ocupantes. Causas principales de mala calidad de aire: puede ser provocada por mala ventilación, filtros sucios o ductos de ventilación sucios. Okay, entonces, normativas de ventilación son las 645. ISRAE 62.1, ISRAE 90.1. Vamos a hablar tal vez un poco del 62.1 y la próxima lección vamos a hablar con unos ejemplitos más a profundidad. El estándar 62.1, que habla sobre ventilación para calidad aceptable de aire interno, tiene como propósito especificar las tasas de ventilación mínimas y la calidad de aire interior que van a ser aceptables para ocupantes humanos. Entonces, con este tema iniciamos la lección. Habrá aplicaciones que tenemos que conocer muy bien que no pueden tener recirculación de aire. Son procesos específicos de tratamiento de salud, de procesos de producción que requieren que todo el aire acondicionado que se inyecta se retire, y hay procesos donde podemos tener alguna cantidad de recirculación. ¿Por qué queremos recircular alguna cantidad? Porque invertimos energía para que ese aire tenga baja temperatura y controlar su humedad. Invertimos dinero a través de energía eléctrica para obtener ese resultado. Entonces, si podemos inyectar una parte de aire fresco, pero recircular ese aire que no está tan contaminado, ISRAE nos permite hacer eso, procurando siempre que se logre mantener esa cantidad mínima de ventilación, minimizando de esta manera potenciales daños a la salud. El ser humano es sensible al dióxido de carbono, vapor de agua, el contenido de humedad, partículas, material particulado o polvo, aerosoles biológicos, olores y otros. El dióxido de carbono es el contaminante más utilizado como índice
Tenemos diferentes procesos para realizar medición del mismo en los sistemas. Generalmente, si se cumple con un límite de 1000 partes por millón de dióxido de carbono en un espacio ocupado por personas, se cumple con un parámetro de confort. Dependiendo del proceso, esta línea de corte o tope de cantidad de partes por millón puede ser mucho más baja, 800, 600 partes por millón, pero de nuevo estará muy relacionado al proceso específico o las especificaciones o requisitos de ese cliente o de ese ocupante del recinto. Si se utiliza un método de eliminación de CO2 que no sea por dilución, se debe considerar los demás parámetros relacionados. Este, por ejemplo, es un medidor de CO2 digital. Ahí, de nuevo, este es para instalación en pared, si queremos monitorear un espacio en donde puede haber potencialmente gran generación de CO2. Hay que tener presente la medición, por ejemplo, cuando hablamos de espacios de parqueo, donde más bien hay monóxido de carbono o productos de combustión. Tenemos que tener maneras y sensores para poder realizar mediciones y que los sistemas de ventilación puedan reaccionar a altos contenidos de material suspendido en el aire. Adelante, Valeria. Profe, es que ahí se acaba de decir que existen otros métodos de control del CO2 que no sea por dilución. ¿Cuáles serían como algunos de esos métodos? Vamos a ver, podemos tener dilución o podemos tener 100% aire fresco, por ejemplo. Entonces, los procesos donde hay 100% aire fresco, no estamos diluyendo el contenido de CO2. Estamos ingresando una cantidad de aire y estamos procurando remover toda esa cantidad de aire. El aire acondicionado es usado por los ocupantes, llamémoslo el proceso, pasa por el proceso, ocupantes toman el aire y se extrae y se libera completamente de ese proceso. Entonces, no estamos diluyendo la cantidad de CO2 generado con oxígeno fresco en el aire, sino que estamos removiendo completamente todo ese proceso, todo ese contenido de CO2 en el aire a través del proceso de ventilación. Ah, ok. Pensé que era como que existía algún dispositivo que le suministraba oxígeno al aire o algo así. No, básicamente en los procesos de ventilación con ocupación humana, generalmente lo que tenemos es partir de un mínimo de aire fresco, que puede llegar hasta ser un 100% de aire fresco, pero entonces vamos diluyendo hasta un punto en donde ya no hay dilución, sino que todo el aire fresco que se inyecta pasa por el proceso y se retira. Ok, listo, gracias. Ok, con gusto. Ok. Calidad del aire exterior, se debe vigilar la calidad del aire exterior para garantizar también que sea apto para utilizarse dentro del recinto. Entonces, si estamos considerando inyectar aire externo, pero este aire externo está viéndose influenciado por generación de gases de combustión cerca de un andén de carga, cerca de una planta generadora de emergencia que arranca una vez a la semana o cualquier otro proceso que genere emanación de contaminantes, pues tenemos que procurar también verificar o tener formas de validar que el aire fresco que se está dosificando es de una calidad apropiada. ¿Ok? Parámetros de calidad, fecha, tiempo y hora observada, descripción de la zona y otras edificaciones, existencia de olores, descripción de fuentes de contaminación cercanas, como chimeneas, vehículos y la dirección del viento. Entonces, bueno, tal vez vamos a cerrar por el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre ventilación natural y ventilación forzada. ASHRAE nos permite manejar ventilación natural en algunas aplicaciones con observaciones. Entonces, por eso es que no es el método más frecuentemente utilizado. ¿Por qué? Porque se debe garantizar áreas abiertas, completamente libres, bastante considerables. Entonces, debido a esta razón, es que generalmente resolvemos las situaciones relacionadas con ventilación mecánica o ventilación forzada. Entonces, este tema lo vamos a ya dejar para la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el día de hoy? Voy a detener aquí la presentación y quedo abierto un momento si hay alguna pregunta antes de cerrar la grabación. Consulta o comentario. Ok, si no hay consultas, vamos a cerrar la grabación por el día de hoy. Antes de cerrar, para todas las personas que van a ver la grabación, de igual manera, les invito, por favor, a realizar la lectura del artículo sobre el cual hemos realizado discusión el día de hoy. Y si no tienen definido integrantes o tema del proyecto final del curso, que por favor se pongan en contacto conmigo para colaborarles para definirlo. Ok, cerramos la grabación.